Comunicación política en tiempos de catástrofe. ¿Cómo le hablan los presidentes a sus sociedades cuando se trata de captar voluntades, unirse y dejar cualquier grieta política de lado? Este es el tema. As we did with Canada, we're also working with Mexico to implement new rules at our ports of entry to suspend non-essential travel. Das erste war, dass wir uns alle einverstanden erklärt haben mit dem Vorschlag der Kommission für Einreisen nach Europa. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. De por un periodo de 30 días suspender el ingreso de viajeros internacionales a Colombia. Y la urgencia de ir a un modelo drástico de distanciamiento social, de cuarentena colectiva radical que salve a la humanidad. Bueno, y ayer vimos al presidente Alberto Fernández flanqueado por gobernadores oficialistas y también de la oposición, comunicando la decisión clave del aislamiento preventivo obligatorio. Estamos con Mario Riorda en comunicación por Skype. Muy buenas tardes, Mario. Gracias por atendernos. Hola, Luciana. Muy buenas tardes. Un placer. Mario es politólogo, un experto en comunicación política. ¿Cómo evaluás los distintos mensajes, tanto en la cadena nacional como estos mensajes más deconstructurados del presidente Alberto Fernández en tiempos de pandemia? Bueno, a ver, hay una rareza particularmente en la región, incluso específicamente en Argentina, ¿no? Porque tendemos a confundir a cada rato la crisis y el riesgo, o el riesgo y la crisis, y la realidad es que son dos tipos de situaciones que pueden estar juntas, que pueden coexistir, pero que no necesariamente una es un grado anterior o posterior de la otra, y la funcionalidad y la esencia son absolutamente distintas, ¿sí? Entonces, es interesante porque hablamos a cada rato de crisis y todavía en términos del riesgo sanitario, exclusivamente si nos centramos en términos del riesgo sanitario, Argentina y quizás toda la región hoy no tiene un riesgo efectivo agravado, sino más bien un riesgo potencial agravado, ¿sí? Y esto claramente hace que la comunicación deba centrarse en esa perspectiva de riesgo. Si la cosa hubiera pasado a mayores, si nos comparásemos, por ejemplo, con el epicentro internacional, que hoy refleja particularmente los países que más vemos, que son Italia en primer término y España en segundo lugar, más algún otro país europeo, o imágenes del inicio de esta pandemia a nivel asiático, con el epicentro en China y Corea del Sur, evidentemente ahí estamos hablando de situaciones de crisis, ¿sí? Sin embargo, esa situación aquí en Argentina no está. Ahora, es decir, que el presidente Alberto Fernández está hablando a una sociedad que está enfrentando un riesgo. Así es, un riesgo potencial elevado, ¿sí? Que no es del todo efectivo en el sentido de que generalmente la comunicación de riesgo apunta a un objetivo muy claro, que es alertar, generar conciencia sobre un riesgo para modificar un hábito, ¿sí? El riesgo propende a modificar un hábito, una conducta, algún comportamiento que alguien tenga asumido y en función de ese riesgo, obviamente, modificar esa conducta, ¿sí? Mario, ¿es más difícil hacer una comunicación efectiva que mueva a la población tras del objetivo propuesto cuando hay un riesgo potencial y no una crisis por un riesgo presente que se está concretando y realizando ante la vista de todos y afectando a todos concretamente? Así es, no solamente es más difícil, sino que es donde hay menos nivel de experiencia y donde incluso se mezclan o cuelan intenciones políticas o tentaciones políticas, ¿sí? El hecho de mostrarse como la literatura y muchas veces sentido común, uno cree que hay que tener una especie de piloto de tormenta, tomando decisiones firmes, con certeza, bueno, todo eso corresponde a la crisis, que es muy interesante, ¿sí? Pero que no necesariamente corresponde al riesgo. Y el riesgo tiene un motor persuasivo central, que no es excluyente de otro tipo de acciones, pero que es preferente, que es el más significativo e importante, que es el miedo.
sin miedo, sin temor. Evidentemente las chances de que el riesgo se transforme en una política pública efectiva son muchos menores o por lo menos más discretas, ¿sí? Y esto también es interesante. La comunicación de crisis es una comunicación política en general que tiene una faz de mitigación fuerte, que tiene una dimensión política simbólica. En cambio, el riesgo técnicamente es una política pública, y comunicar bien o mal no simplemente hace a la función de mantener políticamente bien al líder frente a la sociedad, sino básicamente que tiene efectos o deja de tener efectos si es que es mal realizada, ¿sí? Entonces, si uno mira lo que pasa en Argentina, es evidente que tenemos a un presidente con una muy alta valoración, que ha logrado consensos inéditos en muy corto plazo, un consenso interno al marco de su coalición, un consenso interpartidario y, por si fuera poco, un consenso de la mano de especialistas de las distintas órbitas que pueden opinar respecto al riesgo. Mario, estás hablando de un consenso en el contexto de la pandemia, un consenso en relación a las políticas públicas para mitigar o contener la pandemia. Así es, pero ese consenso es un consenso que, en primer término, lo evaluamos desde el punto de vista político. Si uno analiza el ecosistema digital, gran parte de los militantes o adherentes del presidente, a cada rato lo felicitan, fuerza presidente, lo volvería a votar, quiere un líder así, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría que esta pandemia, el propio Alberto Fernández lo hizo recibir de líder, ¿sí? Claro. Que en gran parte, producto de cómo fue su nominación, había dudas, ¿sí? Incluso muchas líneas editoriales respecto a que si efectivamente era quien mandaba, etcétera, etcétera. Ahora, eso es interesante. Ahora ¿se recibió de líder porque logró atraer el corazón unificado de sus seguidores o porque logró ser escuchado por la oposición y volverse creíble y legítimo para la oposición en este contexto? Y además por ambas cosas, Luciana. Incluso agregaría más elementos, porque en términos de la perspectiva comparada, y esta pandemia hace que seamos un poquito expertos y no tanto de cada partecita del mundo, estamos frente a algunos liderazgos realmente, si no irracionales, como mínimo extremos o radicalizados, sea por la minimización de la comunicación de riesgo en el caso de López Obrador en México, sea por el exceso de politización y la subestimación inicial de Donald Trump, sea por el exceso de politización del caso de Brasil, sea por... Ay, lo perdí a Mario. A ver, Mario, espera porque no te escucho. Tengo un problema técnico y no te estoy escuchando. ¿Producción? Sí, ¿ahí me escuchas? Ahí sí, perfecto. Bien. Sí. No sé hasta dónde me escuchaste. No, me estabas dando los ejemplos de Bolsonaro minimizando, Trump politizando. O el caso de Bukele en Salvador, sobreactuando, generando incluso conflictos diplomáticos a cada rato, con un nivel de decisionismo prácticamente de corte autoritario, ¿sí? Entonces, respecto de eso, ¿cómo ves, Mario, en esta comparación que haces entre los presidentes, cómo ves la presentación pública de Macron con un escenario fastuoso en términos de la representación de su poder de Estado y la frase «estamos en guerra»? Bueno, en general la dimensión de la apelación bélica hoy empieza a ser un elemento común en casi todos. El propio Alberto Fernández también lo utilizó, el propio Donald Trump lo lleva adelante, Pedro Sánchez en España también. Esta dimensión bélica en parte sí en esos casos tiene que ver con una situación de crisis real, ¿sí? Para nada efectiva, sino real, para nada potencial, sino plenamente efectiva. Entonces, ahí sí, esa dimensión, incluso que tiene una carga emotiva, simbólica muy potente, cobra sentido. Claro. No creo que cobre tanto sentido en la dimensión del riesgo, ¿sí? Donde uno debe modificar hábitos o conductas. Entonces, ahí hay un mix, un equilibrio, ¿sí? Porque quizás, y esta es lo que había quedado inconcluso al principio, Luciana, es que nosotros estemos en una situación de riesgo potencial real, alto, ¿sí? Pero sin embargo coexiste con otra dimensión complicada, producto de nuestra crisis económica acumulada y producto, al igual que toda América Latina, de una informalidad, especialmente del mercado laboral, en donde coexista ese riesgo potencial con una crisis real efectiva. ¿Cuál? La crisis económica con consecuencias sociales, efectivamente. Entonces, ahí hay una tormenta perfecta, sí. Sí, así es. Pero que nos exige, por lo menos desde el punto de vista analítico, a ser prudentes en catalogar como bueno o malo, porque hay que entender las dificultades. Ahora, ¿sí? Mario, sí, hubo a lo largo de estos días, desde el último, antes bueno, el discurso de ayer, pero el discurso de, creo que fue el domingo, ya me pierdo un poco con los discursos, pero el presidente mostrando una especie de
escalada en su capacidad de comprender la pandemia, poniéndose en el lugar de un ciudadano común que a él le parecía que era necesario intervenir antes para cambiar el rumbo de esta historia. Ese fue un muy buen discurso y ayer, bueno, más concreto. Ahora, en el medio estuvo estas imágenes viralizadas también por el mismo presidente en Twitter, donde se lo veía junto a Catopodis, Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura, sobrevolando La Matanza y haciendo un tuit crítico a la gestión anterior porque, de acuerdo con el presidente, no habían abierto, inaugurado 2 centros médicos hospitales, lo cual era cuestionable. ¿Eso es un error a la hora de sumar la voluntad de los argentinos en pos de un objetivo? Sí, además innecesario de todo punto de vista. Yo comparto que el presidente viene actuando bien, pero tiene algún problema de descoordinación operativa frente al riesgo, ¿sí? Esta descoordinación muchas veces lo saca de ese rol de gran líder político, claro, ¿sí?, para ir hacia un liderazgo que denomino de un decisionismo voluntario, ¿sí?, o voluntarista. Es decir, hay mucha voluntad de hacer, hay mucha presencia básicamente en todos lados, pero hay ciertas cosas que no son recomendables. Algunas, el exceso de subjetivación. Si vos recordarás la primera cadena nacional, él mismo autoexpresándose como en un diálogo informal que era intuitivo. Bueno, sí, uno no desea un presidente intuitivo en estas situaciones. Segundo, la politización. El ejemplo que vos mencionabas en el sobrevuelo con Catopodis claramente es un ejemplo de esto. Y tercero, el que cuando se da una situación de esta naturaleza, todo criterio de comunicación excepcional por parte del Estado es bienvenido, ¿sí? Y en este sentido hay cosas que no se recomiendan. ¿Cuáles? Por ejemplo, que den entrevistas en exclusiva, claro, porque se supone que una comunicación de riesgo forma parte de no todos, solamente una política pública, claro, sino un derecho ciudadano, claro, así es. Y esto implica que hay una pérdida de chance para que la comunicación máxima viniendo desde la autoridad de un país sea desperdiciada o sea editada, claro, ¿sí?, con la libertad de cualquier otro medio, claro, que reproduzca esa entrevista en particular. Muchísimas gracias, Mario Arriola, por estas precisiones muy interesantes que nos permiten entender el escenario, el mapa de la comunicación que está tejiendo el presidente en estos tiempos muy graves. Gracias, buenas tardes. Por favor, un abrazo. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.